Una reforma educativa es integral, no son parches que como lo hemos estado haciendo en los últimos 50 años. Desde que hubo la derogación en la década de los 70, finales y a mediados, hemos estado poniendo parches y no hemos actuado de manera integral. Por ejemplo, tenemos una sobrecarga de materia. Para poner en contexto, el Ministerio de Educación ya tiene una propuesta de transformación curricular, pero también ahora empieza a trabajar junto con la sociedad el tema de una discusión sobre la ley orgánica. Lo que está haciendo la Asamblea de Diputados, la Comisión de Educación, Jorge, Lois, ellos están haciendo una discusión que van a iniciar a la otra semana, entiendo, o en la primera semana de febrero, donde van a empezar a hacerlo a nivel nacional. De una reforma educativa en Panamá. Algo que debo decir no es un tema nuevo para las conversaciones que tenemos habitualmente con el doctor Cañizales, dado que es uno de los principales temas que tratamos, el tema de la educación como prioridad nacional. Y bueno, con esa introducción un poco larga, le doy la bienvenida ahora sí, cordialmente, al doctor Cañizales. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista, señor Matías, y a Trinca, que es la oportunidad que ustedes nos dan todos los martes de hablar un poquito de lo que hacemos en Trinca, que es un centro de pensamiento, un laboratorio de ideas, cuyo objetivo es aportar al país en diferentes temas. Está conformado por empresarios, políticos, diferentes tendencias ideológicas. Lo importante es el consenso que logramos después de cada discusión. Por supuesto, y es parte también del ejercicio democrático el poder promover ideas. Eso es importante dentro de una democracia que no solamente se base en lo que habitualmente asociamos con el ejercicio, que es las elecciones. Yo creo que dentro de una vida democrática es importante que la sociedad civil organizada también promueva el debate abierto a problemas y de situaciones que son de relevancia nacional. En este caso hablemos de uno de los principales aspectos en el desarrollo de cualquier país. Se trata de la educación. En ese sentido, creo que es un momento interesante para este tópico, porque ya empieza a formar parte de las agendas mediáticas, también de los discursos y de las peticiones de muchos sectores. Y en ese sentido tengo que partir preguntándole por qué usted cree que llegó el momento de sí o sí realizar una reforma educativa que tiene años pidiéndose a gritos. Sí, interesante la pregunta que usted realiza, pero antes de contestarla, a mí me gustaría aclarar conceptualmente tres conceptos que están en el ambiente y lo escucho mencionar a menudo. Algo es la transformación curricular, que no es lo mismo que reforma educativa y mucho menos no es lo mismo que la ley orgánica. Son tres conceptos que están entrelazados, pero no significan lo mismo. Usted puede hacer transformación curricular y es un elemento de la reforma educativa, pero la ley orgánica es la que establece y norma, es la que indica y constituye el marco jurídico que ordena el sistema educativo panameño, cuya modificación requiere de un consenso legislativo y de una discusión nacional. Y cuando hablamos de la reforma educativa es cambiar no solamente el currículo, es cambiar todos los elementos que conlleva el sistema educativo. Involucra evaluación desde lo administrativo, los supervisores, los directores, los docentes, los estudiantes, es un conjunto de elementos, pero cuando hablamos en sí de lo que es la reforma curricular, nos estamos refiriendo a contenido, cantidad de materia, metodología, competencia, que el sistema educativo debe desarrollar en función de los cambios científicos y tecnológicos, porque ya no estamos quedando atrás. Una vez dicho eso, ya podemos iniciar con la pregunta que usted me hace, porque Panamá lleva más de 50 años con la ley orgánica. Me parece positivo lo que está proponiendo el Ministerio de Educación y lo que está proponiendo la Asamblea, la Comisión de Educación, porque hace 50 años era otro Panamá, no existía ni siquiera el Internet, no existía la inteligencia artificial, no existían los dispositivos, los teléfonos inteligentes, y ahora tenemos que establecer y mejorar las brechas digitales, desarrollar lo que son las competencias digitales, el alto índice de rezago que existen en las deficiencias académicas, la falta de perfeccionamiento docente de nuestros profesores, la deserción escolar, cómo está contribuyendo al problema social de nuestro país, la falta de empleo, un ciudadano global que tenemos que formar. No podemos seguir formando
estudiantes para Panamá, tenemos que abrir el mercado, tenemos que formar estudiantes para el mundo. Y ese ha sido uno de los errores y por eso que es importante realizar una reforma educativa, para estar a tono de lo que está pasando en el mundo y para que el país sea más competitivo y nuestros estudiantes tengan mayor oportunidad de laborar. Me parece interesante lo que usted acotaba hace un momento y la aclaración entre una transformación curricular y una reforma educativa, porque como usted bien lo menciona, transformación curricular o actualización, que es lo que regularmente se hace, no es más que quitar y poner materias. Es a palabras simples. Eso es lo que sería una transformación curricular. Ahora, una Y reforma... contenidos, y Ajá, y contenidos también. contenidos, correcto, exactamente, y contenidos, estoy de acuerdo con usted. Pero ahora, volviendo al tema de la transformación, usted plantea que involucra incluso una nueva visión en cuanto a la manera en la que se administra el sistema educativo. ¿Cuáles son esos elementos que usted considera son primordiales dentro de una reforma educativa como la que se empieza a debatir, teniendo en cuenta que incluso se ha dicho que la educación en Panamá desde hace años está politizada? O sea, ¿qué tantos elementos realmente necesitan ser considerados dentro de una reforma educativa? Bueno, mire, una reforma educativa es integral, no son parches que como lo hemos estado haciendo en los últimos 50 años, desde que hubo la derogación en la década de los 70 finales y a mediados, hemos estado poniendo parches y no hemos actuado de manera integral. Por ejemplo, tenemos una sobrecarga de materia. Para poner en contexto, el Ministerio de Educación ya tiene una propuesta de transformación curricular, pero también ahora empieza a trabajar junto con la sociedad el tema de una discusión sobre la ley orgánica. Lo que está haciendo la Asamblea de Diputados, la Comisión de Educación, o Jorge Lois, ellos están haciendo una discusión que van a iniciar a la otra semana, entiendo, o en la primera semana de febrero, donde van a empezar a hacerlo a nivel nacional con eje temático y específico. Debe haber un punto de encuentro entre estos dos sectores, porque quien dirige, regula y rectora de la educación panameña es el Ministerio de Educación. Entonces la Asamblea hace leyes, pero a mí me parece que esto es grandioso lo que está pasando en Panamá. Por primera vez en años vemos que la gente está entusiasmada en debatir el tema de la educación, porque ese tema siempre quedaba de cuarto, quinto y sexto lugar en todas las investigaciones que se han hecho. Entonces debe ser integral, hay que cambiar muchas cosas, pero entre lo que más hay que cambiar, además del contenido, además disminuir la cantidad de materia, hacerlo más integral, la cantidad de horas de clase, los días de clase, aquí tenemos demasiados días libres, y un sinnúmero de elementos que hemos hablado durante todos esos años de lo que se debe mejorar en nuestro sistema educativo. Y sobre todo el perfeccionamiento docente, porque el techo de la educación son nuestros profesores y ellos se les capacita ahora en enero, pero posiblemente deberíamos incluir en esa ley que se les capacite durante todo el año, no esperar un año más para volver a capacitarse. Doctor Cañizares, en 2006 ocurrió algo bien interesante en el Cono Sur con respecto al tema educativo, que estoy seguro usted conoce bastante bien, lo que se le llamó la Revolución Pingüina. Hablamos de estas masivas manifestaciones de estudiantes, no de maestros, no de gremios, sino de estudiantes que estaban exigiendo justamente lo que ahora se está conversando en Panamá, de reformar nuestro sistema educativo. ¿Quién debe liderar en ese sentido dichos cambios? Porque si bien sabemos que la comunidad educativa es la que históricamente ha encabezado los movimientos por la educación, al final esto redunda en un efecto directo dentro de todas las instancias de la sociedad. Porque si no tenemos un pueblo educado, si no tenemos a estudiantes que se están preparando para afrontar los retos actuales del mundo, esto seguramente pues, nos va a afectar a todos. Y yo creo que ya lo estamos viendo. La falta de competitividad se hace evidente cuando vemos que nuestros estudiantes no alcanzan los mínimos requerimientos, donde estamos saliendo lastimosamente mal en muchas de las pruebas internacionales, y esto de la mano con un interés de atraer mayor inversión extranjera y aumentar nuestra competitividad. Sin duda, pues el tema educativo es importante. En ese sentido, por eso le pregunto, yo creo que deberíamos pensar en sacar un poco
la idea de un cambio en un sistema educativo liderado únicamente por gremios y abocarnos más a una participación activa de todos los sectores de la sociedad? Es que la reforma educativa debe ser abordada con toda la sociedad, no solamente con gremios de educadores. Deben abordarse a través de los docentes en ejercicio, los que están dando las clases. Es responsabilidad del Estado dirigir este proceso y a quien le compete es el Ministerio de Educación. También deben participar las universidades, tanto oficiales como particulares, porque ellos tienen sus centros de investigaciones. Tienen que estar los estudiantes, la comunidad educativa, el sector productivo tiene algo que decir. Ellos son los que validan nuestra oferta académica, es decir, ellos son los que compran nuestros productos, que son nuestros estudiantes. Ellos son los que los contratan. Y Panamá ha estado de espalda a todo el desarrollo de la empresa privada en el currículo. Entonces es el momento de actuar y de discutir y de apoyar esta propuesta, ya que eso era algo anhelado por todos los panameños y parece ser, cuando el presidente ya habla sobre ese tema y habla de la modernización de la ley 47 del 46, ya estamos viendo, ya se está hablando de un compromiso de Estado. Y cuando la ministra empieza a citar a miembros de la sociedad civil, que se debe reunir con todos los miembros, incluyendo a los gremios docentes, significa que ya se está hablando de algo serio. Cuando la asamblea ya tira un cronograma, una ruta de trabajo de los próximas semanas, todo lo que se va a hacer, los ejes temáticos se van a discutir. Agregaron todo lo que es calidad y gobernanza, que eso es importante. Hay que institucionalizar la educación y es un gran momento para hacer todo esto. Esto pasó en Chile, como usted muy bien lo dice, era Camila la que dirigía eso en este momento. Hoy en día ella es diputada de la Asamblea de Diputados de Chile. Claro que sí, y que hoy Chile sirve como un referente regional en temas de educación, Claro. justamente porque se sentaron y conversaron y analizaron todos los aspectos, perfeccionaron su carrera docente, también mejoraron su infraestructura, y hoy por hoy Chile, pues podemos decir que es un gran ejemplo. No es perfecto, digo, porque siempre todo es perfectible, pero sí es evidente que ha habido un cambio importante en la nación sudamericana y que hoy nos sirve como un referente. Doctor Cañizares, también tengo que preguntarle, usted mencionaba el rol de las universidades. Dentro de una reforma educativa, ¿hasta dónde llega o hasta dónde va el alcance de dichos cambios o dicha reforma? Porque cuando pensamos en el tema de educación, regularmente lo llevamos hasta el 12º grado, o sea, hasta el 6º año de secundaria. Y las universidades, que entendemos, tienen su autonomía y todo lo demás, parece se queda fuera de la discusión, pero debería, pienso yo, ser de alguna u otra manera también la continuidad de los conocimientos recibidos en la carrera educativa regular, ¿no? Y ahí hay un aspecto, porque yo entiendo, y vuelta y lo repito, ¿no? El tema de la autonomía, pero ¿hasta dónde llega el alcance de un cambio o una reforma educativa? Bueno, mire, es infinito lo que se puede hacer y no tiene límite. Todo depende de la convocatoria y el entusiasmo y que se cumplan las promesas que se realicen. Por ejemplo, hay que pasar de una educación centrada en contenido a centrada en competencia para la vida. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. Tenemos que hacer menos memorización y utilizar más el pensamiento complejo o lo que algunos llaman el pensamiento crítico, pero pensamiento complejo y pensamiento crítico no es sinónimo. Pensamiento crítico es lo que viene del constructivismo y que el estudiante tiene que aprender a criticar, analizar, sintetizar. Y el pensamiento complejo es la fusión del pensamiento del arte con el pensamiento crítico. Esa función es lo que nos permite analizar y pensar mejor. También tenemos que meter dentro de esos cambios todo lo que es una educación socioemocional o psicoemocional obligatoria, porque hay muchos problemas de suicidio, de depresión, problemas emocionales. Ya todos los países lo están haciendo. Aquí ya hay que meterlo dentro del currículo o transversalmente. Hay que darle una formación digital y científica desde la edad inicial. Donde menos cambios han habido es a nivel de preescolar.
Sin embargo, si usted y yo discutimos, bueno, es que tenemos cobertura, sí, tenemos una cobertura más o menos, no tan excelente, cerca de los 70 o 70 y algo por ciento, pero si usted lo divide en los niños de 5 años y de 4, va a haber una diferencia grandísima, que no estamos, hay muchísima deficiencia, no tenemos muchas escuelas preescolares en Panamá, necesitamos más escuelas preescolares. Las investigaciones científicas demuestran que el niño entre más temprano inicie su proceso educativo, mayor probabilidad de éxito y de socialización tiene. Entonces, las evidencias científicas tenemos que utilizarlas. Nosotros tenemos que gobernar con evidencia científica, no con opiniones. Entonces, tenemos que tener también una evaluación constante de todos los niveles. Hay que evaluar la parte administrativa desde que barre hasta las autoridades. No puede ser que solo se evalúe al docente o al estudiante. Y la evaluación no puede ser punitiva, no puede ser para castigar. Esos son los cambios que debe estar ahí y se debe tener bien claro. Y tenemos que entrar a una educación 5, que ya hemos hablado aquí, lo que significa eso. Hay que estandarizar las escuelas, casi todas que tengamos, aspiremos a tener una educación 5, en que no solamente estén poniendo exámenes esos tradicionales o el profesor dictándole clases al estudiante parado, como hace 1000 años. Utilicemos la tecnología, utilicemos los métodos de investigación para que no necesariamente se le evalúe a través de un examen de ese tipo, que se le evalúe a través de un proyecto de investigación como lo están haciendo todos los países. Esos son los cambios que debe obtenerse dentro de esa reforma y en la transformación curricular. Uno de los tantos, pues son muchísimos. Sí, y yo creo que pudiéramos hablar un poco más de esos cambios puntuales dentro de una reforma, haciendo énfasis nuevamente en la diferencia entre un parche, como usted bien lo llamó, en una transformación curricular, en algo más integral. También, a ver, ¿qué elementos usted considera que indica la ley actual que es obsoleta, que son, digamos, esos aspectos prioritarios a cambiar? ¿Me repite la pregunta, por favor? Los elementos que ustedes consideran que ya han quedado obsoletas de la ley actual vigente, porque, a ver, creo que la última reforma que se hizo fue por allá por el 76, si mal no estoy. Con Aristide Rollo, más o menos, a finales, 77, 79, por ahí. Correcto. O sea, de allá acá ha cambiado muchísimo la educación. Bueno, no falta decir que ha cambiado mucho el mundo. O sea, en ese entonces yo creo que ni siquiera se hubiesen imaginado que íbamos a poder tomar clases por videollamadas como nos tocó por la pandemia. Así que seguramente habrá muchos elementos de dicha ley que están obsoletos y que nos obligan a sentarnos y analizar correctamente qué cosas tendríamos que tomar en cuenta para estar actualizados con las necesidades actuales. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosas usted considera que la ley vigente ya o tiene elementos que ya no deberíamos tenerlos? Bueno, mire, yo creo que hemos abordado bastante el tema del calendario académico. Okay. Nosotros no logramos cumplir con un calendario académico de 190 días. Nosotros consideramos mucho, son 130 días de clase. Entonces nosotros necesitamos eliminar días libres, aunque eso no le guste a algunas personas escucharlo. Hay que trabajar más, esto es como los deportistas, entre más practican, mejor desarrollan su competencia, así es la educación. Y la prueba está que cada vez que hay una huelga o cada vez que hay una interrupción, todo lo que sucede en el aprendizaje. Otro es los minutos de clase. Eso fue un problema porque tenemos turno en la mañana y turno en la tarde. Necesitamos ver qué escuelas no están así para ver si se les pueden aumentar ahora clases, porque estamos en desventaja con la educación particular. Las escuelas particulares sí dan hora reloj sus clases y nosotros damos mucho menos. Entonces tenemos una desventaja. Es lo mismo que en la universidad. Los que estudian en universidades particulares terminan más rápido que nuestros estudiantes que estudian en universidades oficiales. ¿Por qué? Porque ellos tienen la categoría académica de trimestre o cuatrimestre. Un trimestre tiene 4 al año y un cuatrimestre tiene 3. Entonces nosotros damos un semestre, tenemos 2 periodos de clase. Cuando yo termino una licenciatura en la Universidad de Panamá, uno de la Universidad Particular ya están terminando hasta una maestría. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a normar dentro, pero son dos conceptos aparte. Una cosa es el sistema media, premedio, otra cosa es la educación superior.
pero hacer un diagnóstico no es fácil. El tiempo de la implementación puede tomar hasta 20 años lograr cambios significativos en el sistema educativo. Mire, Singapur lo hizo en la década de los 40, en la década de los 60 empezó a implementar y hoy día ya tenemos los resultados. China, Taiwán, todos esos países hoy día ocupan entre los primeros lugares cuando se le aplica la prueba PISA. Para que usted tenga una idea, primero que lo que hay que hacer es un prediagnóstico en que se hace participación, se escucha y se hacen propuestas. Eso puede durar un año, que es lo que está empezando a hacer la ministra y es lo que está empezando a hacer la Comisión de Educación. ¿Qué necesitamos? Y menos memorización y más pensamiento complejo. Entonces, para redactar eso que vamos a obtener, eso nos va a tomar alrededor de 6 meses, porque hay que hacer una consulta nacional. Y después para que aprueben eso nos puede tomar un año la ley. Entonces, implementar puede tomarnos de 3 a 5 años, más la evaluación que se tenga que hacer, póngale unos 6 meses. Entre más tiempo no garantiza calidad. Inclusive, eso puede garantizar inadmisión. Y claro, ese es el problema que tenemos nosotros en nuestro sistema. Ahora, estos cambios son organizados, planificados y sistemáticos, no se dan de la noche a la mañana. Hay que hacerlo con mucho profesionalismo y con el apoyo de toda la sociedad civil. Yo tengo que preguntarle allí, en los pocos minutos que nos quedan, 5 minutos, algo que es de especial relevancia. Y yo creo mucho en la participación, doctor Cañizales. Yo creo mucho en que tiene que haber consensos. No obstante, este aspecto puntual de la educación requiere de una expertise técnica. Y lo menciono porque dentro de la participación y donde hay muchas voces, probablemente habrá quienes expresen su interés desde una perspectiva muy empírica, sin datos, sin ese tecnicismo necesario para llegar a los resultados esperados. No sé si usted me logra entender. Entonces, ¿cómo garantizamos que dentro de ese proceso consultivo, sobre todo abierto y participativo, amplio, no terminemos con un documento que termine siendo un rompecabezas mal armado que al final no nos va a dar el resultado que esperaríamos si dejamos este aspecto de la reforma educativa en manos de los técnicos y expertos en un tema tan importante como la educación? Sí, mire, aquí mi propuesta sería que tengamos de moderadores una mesa de proponentes. ¿Qué es una mesa de proponentes? De organismos internacionales. No que sea uno, que sean varios organismos que se pusieran de acuerdo porque tienen la experiencia internacional de hacer reformas educativas y cambios curriculares. Esa experiencia nos puede servir. Pero si ponemos a un solo organismo internacional, tenemos la visión de uno. Pero si hacemos una mesa de proponentes donde participen los organismos internacionales y podamos consensuar, porque ya tenemos currículos sobrecargados, desactualizados. Tenemos una escasa capacidad para responder a emergencia educativa. Mire, la formación docente está desvinculada de las realidades del aula de clase y de los empresarios. Las evaluaciones son demasiado rígidas, no consideran contextos sociales. Y fuera de eso, hay un problema de centralización excesiva que ignora las diferentes regiones. Mire el tema del FESE, que las escuelas tienen plata y no lo ejecutan. Entonces, más tiempo no garantiza calidad. Por eso necesitamos empezar a hacer cambios drásticos y asegurar una metodología para que tenga éxito. ¿Cuál es el cambio que se está intentando o se debería tratar de hacer? Es estructurar, generar un currículo. Por ejemplo, el currículo tradicional le da materias aisladas. El nuevo currículo tiene que ser más integrada y por competencia. Los contenidos memorísticos es el actual. El nuevo tiene que ser con aprendizaje significativo y práctico. Y así como yo le puedo decir muchísimas cosas que se deben hacer, pero aquí lo importante es que la sociedad esté consciente y apoyemos todas estas reformas que se vayan a dar. Porque Panamá no se merece el tipo de educación que le estamos dando a nuestros jóvenes. Claro, pero un apoyo versus una propuesta que haya sido validada por tecnicismo. O sea, no sé si me voy a entender. O sea, el aspecto acá es que, como ya hemos visto anteriormente en muchos cambios que se han querido implementar, hay quienes tienen un deseo genuino, o sea, no discuto que sea genuino y que sea
con buenas intenciones, pero que carecen realmente de esa expertise necesaria como para generar cambios. Porque yo puedo desear tener una buena educación y yo me puedo hacer una idea de lo que hay que hacer, pero hay que mirar también los datos y hay que entender la complejidad de un tema como este en la realidad actual. Porque yo puedo decir que sí, el problema es que la educación en Panamá está politizada, despoliticemos la educación, pero eso no necesariamente tiene que ser la solución real para generar los cambios. Y a mí lo que me preocupa particularmente es que empiecen a surgir voces que comiencen a aprovechar la coyuntura para aprovecharse y sacar rédito político de esto y al final no generemos los cambios necesarios. Es ahí donde yo pensaría que hay que tener especial cuidado en una discusión como esta porque tenemos la oportunidad, como usted mencionaba, de Singapur u otros países asiáticos que han creado sistemas muy robustos y con altísimas tasas de efectividad versus lo que ahora tenemos que si no lo hacemos bien, capaz y terminamos desperdiciando el tiempo y una oportunidad tan grande. Mire, yo no creo que eso suceda. No todos los países que han podido hacer su transformación curricular lo han hecho mal. Están trabajando en eso. Hay gente experta a nivel internacional y en Panamá tenemos gente también. Claro. Lo que hay que tener es voluntad política y de coordinación y dejar a un lado los temas egocentristas y trabajar y cerrar heridas sociales con los que han tenido problemas y unirnos todos en un solo objetivo, que es transformar la educación de este país. Porque Panamá tiene un Producto Interno Bruto que no tiene cualquier país latinoamericano. Por lo tanto, no se merece el tipo de educación que tiene Panamá. Y yo sí creo que lo vamos a lograr si la sociedad se une todo y que sea vigilante, que se hagan las cosas bien, con indicadores precisos de medición y con gente experta que manejen estos temas. Me gusta, yo creo que sí lo vamos a lograr si nos unimos todos. Claro que sí, me encanta su optimismo, doctor Cañizales. Efectivamente es un tema que vamos a seguir abordando más adelante. Yo creo que es un momento muy interesante para el tema educativo, algo que hemos venido hablando desde hace bastante tiempo ya, por lo menos desde esta tribuna. Así que le agradezco mucho por acompañarnos una vez más y seguimos conversando de tema educativo. Muchas gracias. Salud especial a todos. Recuerden que Panamá es un país que está bendecido por Dios. Así que, por lo tanto, vamos a vencer y vamos a lograr los objetivos que todos los panameños y panameñas queremos, que es una mejor educación para el país. Efectivamente, le doy gracias al doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de la Think Tank Panameña Trinca Panamá. Cada martes aquí nos sentamos a conversar sobre aquellas propuestas para tener un mejor país.